Hola gente LC817, ¿cómo vas con la misión? Espero que muy bien. Hoy nos vamos a detener en un ámbito, en un aspecto de la Biblia que es extra bíblico, es decir, que no es de la Biblia, porque no están, pero se habla mucho de ellos, son los evangelios apócrifos. A ver, ¿cuántos evangelios canónicos hay? Es decir, dentro del canon. Pues sabemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, o sea, 4. Y algunos dirían, bueno, y Hechos de los Apóstoles. Bien, también valdría, porque Hechos de los Apóstoles es, digamos, como la segunda parte del Evangelio de Lucas. Pero ¿cuántos evangelios apócrifos no reconocidos dentro del canon de la Iglesia hay? Y algunos se quedan con los ojos así abiertos diciendo, ¿qué? ¿Existen textos evangélicos que no están en la Biblia? Sí, efectivamente. Hay unos 50 textos. Y eso se llama apócrifo, significa oculto. Es cierto que esta ocultez, por llamarla así, ha hecho que muchas veces se consideren como misteriosos, casi paranormales, con un gran secretismo. Incluso ha habido un tabú importante detrás de ellos, cuando son textos que muchos de ellos los asumimos en nuestras tradiciones. No lo sabíamos, pero sí, así es. De estos 50 textos suelen utilizar nombres cercanos a los apóstoles, como para ganar en cierta autoridad. Así, por ejemplo, pues tenemos a Mateo, a Santiago, a Judas, María Magdalena, a Pedro, Bartolomé. Entonces existen el Evangelio, por ejemplo, el Evangelio de Judas, pues existe. ¿Y por qué son apócrifos y no son canónicos? Muy sencillo. La Iglesia, en el primer siglo, cuando tuvo que ir eligiendo, en el primer y en el segundo siglo, ¿vale? Eligiendo cuáles son la lista oficial de libros que conforman la Sagrada Escritura, pues primero veían la fecha, es decir, que fuera de los primeros tiempos del nacimiento de la Iglesia, que fueran utilizados en la liturgia, que tuvieran algún tipo de vínculo con los apóstoles o con las escuelas apostólicas o con seguidores de los apóstoles. Y yo creo que lo más importante es que reconocieran que la fe que ellos tenían, la fe que celebraban, estaba reconocida en esos escritos. Por lo tanto, hubo que hacer un discernimiento eclesial sobre qué textos hablan de nuestra fe y cuáles no. De hecho, el Evangelio de Juan tiene ciertos toques gnósticos, que es una corriente pues no reconocida por la Iglesia, y estuvo ahí a punto de si entrar o no, pero bueno, ahí tenemos nuestro Evangelio de Juan y tan felices. ¿Tipos de evangelios apócrifos? Pues es que hay varias tipologías por el tema que tratan. Por ejemplo, están los evangelios de la infancia o del nacimiento. Ahí tenemos al pseudo Mateo, tenemos el evangelio de la infancia de Tomás, y entonces encontramos, además existe un evangelio o un texto sobre el nacimiento de la Virgen María también, ¿vale? Que lo sepáis. Luego hay textos apócrifos sobre la pasión y la muerte de Jesús, por ejemplo el de Pedro, el de Bartolomé, el de Nicodemo. Hay también asuncionistas, esto significa que son evangelios que reclaman o que narran cómo María fue asunta a los cielos, por ejemplo el pseudo José de Arimatea. Y por último tenemos también los evangelios gnósticos, algunos de ellos descubiertos en 1945 en Egipto, en Ahamadi, y ahí tenemos el evangelio copto de Tomás o el evangelio de Judas. Luego también tenemos un texto que está perdido en su mayoría, solo se han conseguido algunos versos donde se ve la gran importancia de María Magdalena como discípula de Jesús, y ese es el evangelio de María Magdalena. Como os digo, estos textos yo creo que son muy interesantes que los conozcamos los católicos, porque como ha habido tanto tabú detrás, en el momento que nos hablan de ellos nos ponemos un poco nerviosos. Yo soy gran defensor de esa célebre frase de la verdad os hará libres. Cuanto más conozcamos, con mayor libertad actuaremos incluso en el diálogo con personas que no tienen las mismas opiniones que nosotros. Sin embargo, la ignorancia nos hace intolerantes y fanáticos. Por lo tanto, acerquémonos a los textos
de los evangelios apócrifos para conocer su cultura, su riqueza, a lo mejor excepto que en el tema de la fe o en las normas morales, pues a lo mejor no nos dicen especialmente, pero eso no quita que no sean muchos textos elaborados con mucho cariño. Y es que como sobre Jesús de Nazaret hasta los 30 años apenas se sabía nada, pues esas lagunas intentaban rellenarlas con estos textos. Muchos de ellos son textos con mucho cariño y por eso hay datos que utilizamos de los evangelios apócrifos en nuestra tradición. Nos parecen muy normal y muy bonitos. Por ejemplo, la Verónica. La Verónica no aparece en los evangelios. Es decir, esa señora que limpia el rostro de Jesús durante el Vía Crucis. O los nombres de los padres de María, San Joaquín, Santa Ana, que son los patronos de los abuelos, pues también aparecen ahí. El nombre de los crucificados con Jesús, pues también. Hay otras cosas más curiosas como los juegos que hacía Jesús, como Jesús incluso resucitó a algún niño cuando él era el niño Jesús, pero también el niño Jesús también se enfadaba en estos evangelios y alguna maldición echó a alguno. O molestó un día a una niña que estaba jugando con figuritas de barro, y entonces pues el niño Jesús la sopló y las figuritas de barro, que eran pajaritos, salieron volando y la niña se quedó sin los pajaritos. El tema de la buey y la mula que ponemos en los belenes en Navidad, pues eso no está en los evangelios canónicos, sí en los apócrifos. O cómo eligieron a San José para que fuera el varón que estuviera con María. Muy curioso también, ahí sabremos por qué tiene un bastón con una flor, con un lirio. Bueno, pues son cosas que han pasado a la tradición y que no sabíamos ni que venían de los evangelios apócrifos. Por lo tanto, acerquémonos a ellos, conozcámoslos, disfrutemos de su lectura y disfrutemos sobre todo de que muchos de ellos han sido escritos con un gran cariño por Jesús, por María y también para defender ideas religiosas de la época. Y aunque haya otras ideas a veces no ortodoxas, pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque cuanto más formados estemos, mucho mejor sabremos discernir aquello que es fundamental de aquello que es accesorio. Porque si algo tienen los católicos, dicen que tenemos una jerarquía de verdades. Es decir, que sabemos distinguir lo importante de lo menos importante. Disfrutemos de nuestros evangelios y otros textos que no están en la Biblia, pero que también hablan de la riqueza y de la influencia cristiana en el ambiente en el que estuvieron. ¡Hala! A gente, que espero que siga súper bien. Hasta luego.